Nací el 10 de diciembre de 1926. Dijeron que cuando nací, que en lugar de ponerme agua boricada que nos ponían en ese entonces en los ojos al nacer, la partera me puso agua oxigenada. Eso decían, y que por eso me cosieron los ojos tiernitos acabados de nacer. Sí, desde ahí perdí la vista. Ya después, pues sí, veía yo los colores, la luz un poco y todo así pues, pero no muy bien. Veía yo los colores, el amarillo, el rojo, el verde, el rosado y todo eso. Los veía yo así cerca, pues así. Y veía yo un poco la luz, los focos y todo eso, pero no bien. Y como en ese entonces no habían medios para que me llevaran a curar a México, en una forma no habían muchos medios para hacerlo, y en otra que no se preocupaba. Está así, pues hay que esté así. Para nosotros es una persona normal, pero al mismo tiempo para nosotros era lo máximo, era algo extraordinario. Por ejemplo, esto del durazno, ¿no? Él nos decía, a ver, vengan, vamos a pelar los duraznos. Y echábamos competencia y nunca lográbamos nosotros cortarlo completamente, y él con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces siempre todos los anécdotas y los cuentos que nos contaba para nosotros era lo máximo. Peto es una persona muy inteligente, es un filósofo que además tiene un concepto muy real de la vida, independientemente de que también es, como le dijera, un idealista. Que siempre lo buscamos para las serenatas, para ir hasta el balcón del ser amado y poderle interpretar a través de la voz de don Luz Osuna las canciones que uno quería. En que existe el gran tesoro, en tus campos de eterna primavera. Y se han tejido muchas anécdotas a su alrededor. Se le podía localizar para contratar sus servicios en una tienda de don Luis Suárez, que estaba donde hoy está el Parque de los Arcos. Y también en el portal de la Tienda del Triunfo. Ahí llegaban a contratarlo. Me acuerdo muy bien que era un 26 de febrero, no me acuerdo bien si era lunes, cuando entré a aprender a tocar marimba con un señor que era su amigo de mi papá. Se llamaba Alfredo Moreno. Ese mismo año ya me llevaron a tocar en un baile.
y ya tocaba yo la marimba en una sillita para que yo alcanzara la marimba. Y de allí se murió mi papá y dejé la marimba. Ah, y Dios, éramos creo que 7 marimbistas. y creo que cobraban 2 pesos por serenata. 25 centavos era lo que ganábamos todos. Ya con otros amigos ya me ponía yo a tocar la marimba y ahí salíamos a tocar, así con un requinto, ahí salíamos a tocar y yo tocaba yo bien la marimba ya. Y con petate, con lo que pude, con palma, con todos los hice mis alas y me los puse aquí bien y todo para poderlos mover así. Y me voy y me tiro desde la casa. Desde la casa me tiré para ver si podía yo volar. ¿Y qué pasó? Y me tiro, me aviento así, y mis alas, y fui cayendo, pero no me golpeé nada porque me amortiguaron las alas. Aprendí a afinar las guitarras, las marimbas y toda la cosa, y siempre tenía yo buen oído. Lo dejaba yo bien afinada. Me buscaban para que yo les fuera a afinar su marimba. Y les iba yo a afinar la marimba y todo eso. Y aprendí a afinar la tecladura. Aprendí a afinar bien la tecladura. Y después, cuando ya él se murió, ya no toqué marimba. Pero me gustó ir a la carpintería con mi tío. Y entonces mi mamá no le gustaba que yo fuera a la carpintería, que porque me iba yo a cortar con los fierros. No, le decía, no me corto, sí te vas a cortar. Me quería acomplejar, pues. Y yo le dije, no. Y como no me dejaba ir, escondido me salía yo y me iba yo a aprender la carpintería. Desde chico me gustó. Ahí me iba yo a aprender y era tan injusto el tío, el maestro, que no me regalaba ni un centavo y a pesar de que lo ayudaba yo a cepillar su madera, ayudaba yo a dar vuelta el torno, usaban unas ruedonas así de este tanto, la rueda para tornear con un lazo y todo, y yo duro dando vuelta la ruedota. Me quedaba yo tirado en la viruta y nunca me dio un centavo. Aprendí a hacer la marimba, hice mi marimba. Hice desde todo. Me encargué el hormiguillo, hice las teclas, hice las cajitas de resonancia que le llaman, o los tecomates como le llamaban. Todo lo hice. Y me gustó la carpintería, empecé a hacer mis aparatos yo mismo, a mi manera, a mi gusto. Empecé a hacer mis aparatos para trabajar la carpintería. Por ejemplo, estas mesas, aquí los hicimos. Estas sillas, aquí los hicimos. Me fui perfeccionando ya solo. Ya después aquí con los hijos, todos aprendieron ya conmigo la carpintería. Mi padre me enseñó
De hecho, esta mesa de corte, esta sierra eléctrica, fue la que presenté en el primer año de universidad Sí, pues. en la UNAM. Tenías que hacer un trabajo manual y yo quise desarrollar algo que me había enseñado mi papá y la armé, la hicimos aquí junto con mi papá, me ayudó mi papá a hacerla y me la llevé en pedazos al Distrito Federal. Y cuando era el momento de presentar el trabajo, yo llevé mi sierra eléctrica a presentarla ante la UNAM. La gente no sabía ni qué cosa era y yo en ese momento la enchufé y la bajé y les demostré que podía yo cortar con esta sierra. Cuando ya tenía yo 18 años, algo así, un muchacho me decía, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra? Ah, vamos a ver. Y es que en una amistad que teníamos pues, de un señor, eran carpinteros. Y ahí llevó una señora que se llamaba Guillerma, llevó a que le compusieran una guitarra. Bendigo a esa señora, porque si no hubiera sido ella, quién sabe si me hubiera gustado la guitarra, si no solo la marimba y ya. Y llegó un muchacho, si querés te vendo una guitarra. Ah, le dije, ¿cuánto va a costar? Ah, quiero 20 pesos. Una guitarrita de clavijas, no de máquina. Y lo empecé y lo fui a ver y no sé cómo fue, pero como quería yo aprender la guitarra, lo compré la guitarrita. Mi mamá decía, no quiero que aprendas a tocar guitarra porque vas a aprender a beber trago. Y ya me empezaron a buscar para serenatas. Con mi guitarrita de 6 cuerdas de clavijas. Y otro señor, y el mismo señor me dijo, ahora ya te buscan para serenata. Te vendo la guitarra grande. Era una guitarra de 14 cuerdas. ¿Y cuánto vas a querer por la guitarra? Pues si me das 75 pesos te lo doy la guitarra. Es muy caro. Y por ahí, pero como me gustaba y lo iba yo a probar la guitarra y... le dije a mi mamá, porque todavía estaba yo ahí con ella, tenía yo 18 años, que me diera el dinero y que ahí le iba yo a reponer. Bueno, lo compré la guitarra grande. Me acuerdo que fue un 10 de octubre de 1944. Y ya salí a tocar serenatas, y ya tenía yo buena fama de serenatero, pues. Una vez llegó un muchacho con una lotería, con su aparato de sonido, en Teopisca. Y fui a tocar ahí en el aparato de sonido. Y me dijo, ¿por qué no vas a San Cristóbal? Dice, allá te voy a presentar en este mismo aparato. Se llamaba, quién sabe si ya se murió, Gustavo Santiago, que tuvieron una tienda ahí donde está añadido el portal. Ahí tenían la tienda y ahí estaba el aparato de sonido. Ahí llegué a tocar y de ahí me oyeron todos. Luego me invitaron al teatro, que yo fuera a tocar en un festival que había en el teatro.
y de ahí ya no me quise ir a Teopisca. Porque eran unas noches frías en las que la niebla estaba hasta el piso y que a una distancia de 4 o 5 metros ya no nos distinguíamos las personas. Eran unas noches heladas, pero con el tequilita se llevaba el calor por dentro. En el portal oriente de la Plaza Central en San Cristóbal. Ahí estaba 10, 11 de la noche paradito para poderlo contratar y llevar a que interpretara una serenata al ser amado. Dicen que él preguntaba al enamorado, ¿cómo está tu asunto? Posiblemente pienso que para interpretar las melodías correspondientes, si era que la estaba comenzando a enamorar, o era reconciliación, o algún aniversario, etcétera, ¿no? En San Cristóbal de las Casas se celebraba el Jueves de Corpus. Por lo tanto, una noche antes, la noche del miércoles anterior al jueves, era que se contrataba a Don Luz para aquellas serenatas que comenzaban como las 8 de la noche y terminaban 6, 7 de la mañana. Pues ahora sí que sabemos, ¿verdad?, que es ahora sí que el trovador de San Cristóbal, ¿verdad?, de que pues yo acabo de escuchar, ¿verdad?, un homenaje que le hicieron a él, ¿verdad?, y él hacía mención, ¿verdad?, de que pues de lo de las serenatas, ¿verdad?, yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de llevarle serenata a mi esposa, a una persona, ¿verdad?, de que pues ya está en el cielo, ¿verdad?, y tuve la fortuna de llevarlo, ¿verdad?, llevarle su serenata, ¿verdad?, y recuerdo, ¿verdad?, de que pues ahora sí que él, pues con su guitarra, ¿va?, de 14 cuerdas, ¿va?, y pues él nos preguntaba, ¿va?, nos decía, ¿va?, de que qué problemas teníamos con la pareja, ¿va?, para que él, dependiendo de eso, pues él le dedicara las canciones, ¿va?, entonces... Es que Don Luz tenía, yo creo, ya una medida exacta de los balcones, porque casi toda su vida se había dedicado a ello, y entonces medía. No sé cómo, la verdad, no te lo puedo decir, pero medía los metros, la distancia, para que se escuchara bien su voz y llegara muy bien la serenata a la muchacha, a la amada, a la novia, a la que se pretendía. Y en eso nos decía, bueno, fulano tú, fulano de tal, te vas a poner aquí, pero vas a cargar el radio. Entonces cargábamos el radio que le servía como hoy es un bafle, que le decíamos. Este era un radio de marca Telefunken, que tenía un ojo electrónico, entonces teníamos que cargar el radio exactamente donde él nos decía, para que su voz amplificada estuviera justo en el corazón de la muchacha. Como no, sí, a mi esposo le encantaba llevarme serenata con Don Luz. Y yo disfruté muchísimo, en muchas ocasiones verdaderamente, de las interpretaciones de Don Luz. Nuestra pieza favorita era Siboney. Es que en una fiesta de unos padrinos de ella, llegó a cantar a mi papá. Entonces, mi mamá se sabía algunas canciones y empezó a cantar junto con mi papá. Entonces, mi papá dice que cante esta muchacha conmigo porque se acopla muy bien a mí. Entonces, a partir de ahí, empezado a enamorar a mi papá. Y mi papá era muy enamoradizo. O sea, mi papá, donde, como dicen, donde tenía el ojo ponía la bala, pero él, aún no viendo, él no se le escapaba nada. De alguna manera, cómo descubrió y cómo supo dónde vivía mi mamá, quién sabe. La verdad que lo único que sé es esa vez que cantó y que empezaron a cantar, y a partir de ahí no la soltó. Porque inclusive de jóvenes, por traviesos, habían charcos, después de que llovía, habían grandes charcos de agua. Y intentábamos a que Don Luz pasara que pisara, no, y se hacía a un lado Don Luz. Dice que había tocado 3, 4 serenatas esa noche y escuchó la voz de mi tía, la hermana de mi mamá, y le dijo, bueno, pues vente, te voy a llevar a la casa. Y apareció que estaba en un pantano
con el agua hasta las rodillas, y cuando ya estaba dentro de ese fango, la supuesta tía se empezó a reír, ¿no? Entonces se decía que es esta mujer la Yegualcíhuate, ¿no? Entonces llegó aquí a la casa porque empezó a preguntar, oiga señora, pasó una señora, ¿verdad? ¿En qué barrio estoy? En tal barrio, así, entonces ¿cómo hago para llegar al centro? Llegó aquí todo mojado. Conocí toda la ciudad, conocí las calles, las direcciones, qué calle es esta, qué calle es la otra y así. No necesitaba yo de guía. Él aprendió a escribir a máquina, memorizó las teclas, y entonces cuando él escribía sus canciones, sus poemas, se ponía a escribir a máquina, ¿no? Porque luego si nosotros no teníamos tiempo para escucharlo, que nos dictara y todo esto, él aprendió a escribir a máquina. Entonces yo decía, aquí está, solo vean si no tuve un error de ortografía, ¿verdad? Si está bien corregido, y ya mi mamá le corregía. Y si no, cuando mi mamá la estaba enamorando, llegaba, y mi mamá guarda la libreta donde ella escribía, le dictaba todos sus poemas y sus canciones. Sí, compuse música, tengo canciones hechas, compuse poemas. Hay un libro que lo escribió mi hijo, Gerardo. Mínimo, ya les sé, de las que he capturado son como unas 40 canciones, aparte de acrósticos y poemas. Empiezo a tocar la otra pieza, ya solo faltaba una. Cuando en eso dice el cegueta, ya salieron, me dice el cegueta, ya salieron, dice, ya cruzaron la esquina. Era el más emocionado, el cegueta. Ya cruzaron la esquina, dice. Y yo seguí, y yo empecé a tocar la última pieza. Los pobres papás están oyendo la serenata, no pensaban que ya había volado la paloma. Y se peló la muchacha con él. Tengo entendido que le gusta la cuestión de la electrónica. Y tenía el gabinete de un radio grande así, que lo hizo amplificador. Le metió pastilla a la guitarra y lo conectaba la guitarra al radio para que amplificara el sonido. Con batería, desde luego. Pero esto costaba un poquito más la serenata. Cuando se descomponía el radio o la plancha de aquí de la casa, decíamos, a ver, vengan, solo ayúdenme a ver cuál es el cablecito rojo, el amarillo y el negro, y él soldaba los cables. Nosotros ahí viendo, aprendiendo, pero pues no aprendíamos, ¿no? Y él nada más nos decía, a ver, júntenme los dos cables y ahí va. Y entonces ya reparaba los radios, las planchas. ¿Y cómo aprendió el radiotécnico? Un amigo compró un curso un amigo de mi papá compró un curso de radiotécnico, ¿verdad? Y entonces se ponía a leer y mi papá aprendió todo y él tenía que venir a consultar, ¿verdad? Cosas, y le decía, mi papá, vas a hacer esto y el otro, ¿verdad? Y ya. Desaparecieron las piedras redondas de las aceras. Los techos de Tejamanil y Bajarec pasaron a la historia. Las lajas traídas del cerro de Moshviquil se convirtieron en baquetas enormes y el romance fue aplastado por la modernidad. Pero Don Luz sigue luciendo como flama permanente y este día, Don Luz, tío Luz, es su día. Y este siglo, Don Luz, también es su siglo. San Cristóbal, ciudad inolvidable. Eres jardín de encantos seductores que al contemplarte se hace inexplicable la verdad que Dios puso en vuestras flores. Por eso al ensalzarte en mi canción, oh tierra hermosa, yo no sé qué hacer, siento que tiembla el alma de emoción
y que revienta el pecho de placer.